Ve adelante, oh alma, para alcanzar la tierra prometida. Esta alma bendita generalmente expone primero todo lo que entiende como puede verse en todos sus éxtasis, y luego vuelve a tomar desde el principio cuanto ha propuesto, como hace ahora en este éxtasis. El Señor le muestra aquí que de la misma manera que creó el mundo en el principio, así recrea la criatura a la gracia y conduce al alma a una perfección especial, y esto se verá enseguida. A veces, el alma que Dios quiere llevar a la perfección se desvía del camino del puro ser de Dios y de la atracción interior con la que Dios la llama. Esto sucede por la fragilidad y por el contraste continuo entre el sentido y los sentimientos del espíritu. El alma puede ser incluso echada al suelo por los asaltos impetuosos de la tentación que Dios permite para probarla y para que la sufra para mayor mérito suyo. Nuestra hermana comprende que todo esto le sucederá a ella también. Pero el alma no deja nunca de corresponder a la obra que Dios quiere realizar en ella, y vuelve a levantarse cada vez con mayor luz, como se verá a continuación, a propósito de cuanto ha propuesto antes en síntesis. Todo esto que acabo de leerles, estimados escuchantes, es la aclaración previa a lo que vamos a leer en cuanto al éxtasis de esta mujer, que fue hecha por las monjas que solían acompañarle. Oh Verbo eterno, al recrear la criatura a la gracia y al conducir un alma a una perfección especial, tú sigues el mismo orden que llevaste al crear el mundo. Pero yo no lo entiendo y por eso es preciso que tú envíes un flujo de tu sangre que me lo haga comprender. Oh Verbo, ¿podrá el alma llegar a la gran perfección a la que la llamas y a la cual le has ordenado que llegue? Sí, podrá. Creando al hombre ante todo, tú le das la inocencia en la que está durante poco tiempo. Le das también una compañía para que se multiplique. Y luego le das el mandamiento de que no coma del árbol prohibido, y así hace también el Verbo en el alma. A cambio de la inocencia le da su pureza por participación y le concede caminar en sinceridad. Le da la compañía de la sabiduría y del libre albedrío, para que con la sabiduría pueda conocer y escoger todo lo que ha de realizar para llegar a la perfección y con el libre albedrío lo pueda merecer. Si soporta un poco de trabajo para realizar lo que la sabiduría ha elegido, ya le servirá de mérito porque es algo suyo. Esto no sería posible si no estuviera el libre albedrío, sin el cual su actuación sería totalmente obra de Dios. A veces el alma no querría siquiera tenerlo. Este libre albedrío, pues, muy a menudo es causa de que se alejen de Dios. Dios quiere también que crezca, y yo quiero decir en las buenas obras, y en la conducción de muchas almas a Dios. Luego le da el mandato y quiere que lo observe en todo. Si no lo observa, le da a conocer el castigo en que puede incurrir. Este mandato es que Dios no quiere que vaya investigando su ser divino más de lo que Él mismo se complazca en hacérselo entender. Quiere, en cambio, que se entregue en el jardín de su humanidad, porque si fuera investigando el ser eterno e infinito, decaería, porque Dios no puede ser comprendido por ninguna criatura. Adán permaneció poco tiempo en el estado de la inocencia y luego la perdió. Perder la inocencia para el alma es la desviación que a veces hace desde la pureza que Dios le ha infundido sin reconocer y guardar el don tan grande de la pureza. Luego viene la serpiente y le hace desobedecer. El alma, con su sabiduría, va considerando cuál puede haber sido su error y qué pecado pudo haber cometido para que Dios se alejara de ella. Y se lamenta
de que Dios le haya dado el libre albedrío, mediante el cual ha desobedecido, prefiriendo hacer su propia voluntad antes que la voluntad de Dios. En consecuencia será necesario que el Verbo le diga: Incidere vultus tui beceris pane tuo. Comerás el pan con el sudor de tu frente. Génesis 3:19. O sea que hace falta que le muestre la necesidad del padecer, y hará falta también que el Verbo le diga: ubi es. ¿En dónde estás? Génesis 3, versículo 9. A continuación los pueblos de la tierra se multiplicaron, y se multiplicaron también los pecados y las iniquidades, hasta tal punto que Dios se vio obligado a enviar el diluvio a la tierra. Escogió a Noé, diciéndole que construyera un arca, ut salvaretur universum simen in ia, para guardar con vida la raza en toda la tierra. Génesis 7, versículo 3. Saltó así pues todas las circunstancias que tocan al arca, porque ahora no sirven para el alma. La pobre alma ha seguido apartándose de la sinceridad y pureza que Dios le había dado desde el principio, y no siguiendo la íntima atracción que Dios, lo cual es un impedimento para la perfección. El Verbo envía entonces este diluvio porque no ha hallado en el alma la desnudez de sí misma que busca él en ella. Mas ¿quién es Noé en este pequeño mundo, sino la voluntad, la única que permaneció y que ha permanecido iluminada, mientras que las otras potencias y afectos se han ofuscado bastante? Noé no estaba del todo sin pecado, y con todo era el más justo que se podía encontrar. Así, la voluntad no está manchada completamente, sino que se ha quedado solo con la luz de la íntima atracción de Dios. El arca que ha de fabricar no es otra cosa que la luz y el conocimiento que Dios le ha dado, y los íntimos movimientos que recibe del seno del Padre. Dios mandó a Noé encerrar en el arca 8 almas, y también en el alma debe haber 8 conocimientos: el conocimiento de Dios, el conocimiento de sí misma. Eso quiere decir que debe conocer su no ser. Conocimiento de la grandeza y nobleza, y conocimiento de los dones especiales que Dios le comunica, y conocimiento de la inocencia primitiva que Dios le ha dado, así el conocimiento del cuidado especial que tiene de ella, y conocimiento de que todo lo que Dios hace en ella lo hace por amor, y cognición de pureza. Estas 8 almas deben ser colocadas en el arca, o sagrada arca, en la que se reúnen estas cogniciones. Dios también ordenó a Noé que encerrara en el arca todas las especies de animales puros e impuros, 7 y 7 de los puros, 2 y 2 de los impuros. En el alma deben estar todas las virtudes y la caridad, la humildad, la obediencia y todas las demás. Igual que los animales puros debían ser 7 parejas de cada especie, así en el alma deben estar en todas estas virtudes fundadas en los 7 dones del Espíritu Santo. Sobre cada don, diferentes sociales, diferentes dones ocurren. Entonces,
según el Espíritu se complazca en comunicarlas, diferentes virtudes ocurren. Y el Espíritu Santo sobre cada don lleva diferentes virtudes, porque Él es quien las comunica y no se cansa de comunicarlas. En el arca tenía que haber tanto animales inmundos como puros, porque en el alma deben de ser menos numerosas las virtudes necesarias para ejercitar las acciones exteriores que las necesarias para las cuales son interiores. Dios envió luego el diluvio. También al pequeño mundo del alma, el Verbo encarnado envía el diluvio. ¿Y de qué diluvio se trata? Una gracia superabundante y la efusión de su sangre en la que hace anegar todos los deseos, los afectos y las intenciones del alma. Noé envía a la paloma fuera del arca a ver si han cesado las aguas. También el alma envía a la paloma del nada querer a ver si ha terminado la efusión de la gracia superabundante. Cuando la haya acabada, descansa sobre la misericordia que Dios ha hecho para sus criaturas, aunque estas criaturas lo hayan ofendido, porque la paloma vuelve después con un ramito de olivo en el pico, y esa es la confesión continua de la pureza de Dios. Dios permite luego a Noé que salga del arca, y así hace el Verbo con el alma, dándole el permiso de salir del arca de las referidas cogniciones para dilatarse y multiplicarse por todo el mundo caminando con plena seguridad. Dios pone a prueba a Abraham y el Verbo encarnando al alma. Dios pide a Abraham que sacrifique a su hijo, que es lo que él más quiere. Y así hace el Verbo con el alma que ha llamado por la gracia a una perfección especial. Pide que le sacrifique a su propio hijo, o sea, lo más querido e íntimo que tenga. ¿Y cuál es la cosa más querida que el alma posee? Sino el Verbo. Dios quiere, pues, que le sacrifique el Verbo y le conduce al monte de la contemplación de su divinidad unida a la humanidad. Aquí el alma, en la altura de esa contemplación, acepta dejar saborear al Verbo para ofrecerlo al Eterno Padre. Pero cuando el Padre ve el completo abandono del alma, no puede soportar que esté sin gustar de su Verbo, y en consecuencia de él mismo. Por eso envía un ángel, que es una inspiración de lo alto, mediante la cual le da a entender que no sacrifique a su hijo el Verbo, sino que coja una víctima ella misma y la sacrifique a Dios, dejando a un lado todo lo que sucede. Y entre tanto, llegamos a cuando el pueblo judío estuvo esclavo en Egipto, bajo la cruel servidumbre del faraón. También en el alma todos los sentimientos son presa de un temor servil, e igual que los judíos salieron de Egipto, llevando consigo vasos y piedras preciosas, así los sentimientos del alma, saliendo del temor servil, toman vasos y piedras preciosas, o sea, los frutos y tesoros de aquel temor. El pueblo hebreo pasa el mar Rojo, y los sentimientos del alma pasan el mar del amor, y quieren pasar también los enemigos del alma, que son las pasiones, pero quedan ahogados por el mar de este amor. El pueblo hebreo camina por el desierto y ahí murmura a causa de la sed, y Moisés golpea la roca con el bastón y brotan aguas abundantísimas, que sacian no solo el pueblo, sino también el ganado. El alma, con sus sentimientos, camina por el desierto de la pérdida del sentimiento de la gracia. Oh pobre alma mía, te tocará a ti. Aquí los sentimientos se quejan con tanta insistencia por la sed, que no caminan por la vía de la perfección tan rigurosamente como el alma que los guía. Pero Moisés, o sea, el entendimiento iluminado, golpea la piedra con el bastón y las promesas de Dios. Petra autem erat Christus, y la roca era Cristo, porque el bastón es el bastón de las promesas de Dios. Primera de Corintios 10, versículo 4. Con la vara de esas promesas que el mismo Verbo que es Cristo le ha hecho,
le golpea el corazón y le abre el costado de donde brotan abundantísimas aguas de gracia, que sacian no solo los sentimientos interiores del alma, sino también los exteriores del cuerpo. Así que vuelve el pueblo a murmurar y se queja de los alimentos, por lo que Dios le envía el alimento sobrenatural del maná, y al alma, cuando está hambrienta, el Verbo le da a sí mismo como alimento, es decir, el maná escondido del Santísimo Sacramento, donde haya todos los gustos que quiere. Si lo quiere poderoso, Él es poderosísimo, porque omnia quacunque vulvit Dominus fecit in quello et in terra. El Señor hizo todo lo que quiso en el cielo y en la tierra. Salmo 115, versículo 3. Si lo quiere sin poder, con 5 palabras, se deja llevar a la tierra por sus Cristos. Y si lo quiere inmortal y eterno, Él es así, porque no tiene ni principio ni fin. Y si lo quiere agradable, se oculta bajo la especie del pan, por lo más común que el hombre tiene, y se da al alma en la forma más gustosa que hay, el alimento. Seréis bien saciados, oh sentimientos. Avanzando el pueblo por el desierto, Dios le da a Moisés la ley escrita de 2 tablas de piedra que contenían todas las cosas que el pueblo tenía que hacer, las interiores y las exteriores. El Verbo continúa su obra en el alma y mientras ésta camina por el desierto de la sustracción del sentimiento y de la gracia, le da la ley escrita en las tablas y escoge a Moisés, o sea, el entendimiento iluminado. Las tablas son el corazón del alma, en el cual el Verbo escribe, o sea que imprime todas las operaciones que quiere que hagan interiores y exteriores. Y lo solicita de tal modo que el alma le parece, en cuanto al sentido, que no pueda soportar tan solicitada y caminar con sinceridad y pureza con Dios. Pobrecilla, si pudiera, te ayudaría. ¿Qué harás? ¿Te echarás al suelo y te darás toda a Dios? Dios de la ley, le diste esta ley a Moisés, y habla con él cara a cara, y esto para el alma significa que no debe detenerse únicamente en la humanidad, sino en la divinidad. El pueblo que no podía resistir el esplendor de Dios son los sentimientos, los cuales, estando habituados a las cosas ínfimas y bajas, no pueden entender las cosas de Dios. En consecuencia, cuando se le aparece el esplendor de Dios, porque no están acostumbrados a saborearlo, decaen por el temor. El pueblo hebreo prosigue dirigiéndose hacia la bendita tierra prometida y ve sus frutos, y dice: ya antes de llegar a ella, Moisés muere. No consiguen entrar en la tierra prometida más que 2, Josué y Caleb. Ahora ve adelante, oh alma, para dirigirte a la tierra prometida. Por ahora no tienes que dirigirte al paraíso, no, sino a la íntima habitación de la boca del Verbo. Y antes de llegar a ella, ve sus frutos, que son las palabras del mismo Verbo, especialmente que él pronunció. Glorifica mater me pater. Glorifica me e pater. Avut temstitum claritate quam haviu. Paris quam mundus fierit aquati. Ahora, Padre, glorifícame ante ti con la gloria que tenía junto a ti antes de que el mundo existiera. Juan 17, versículo 5. En la habitación de la boca del Verbo solo llegan la voluntad y el amor. El entendimiento no, porque muere antes, como Moisés. Según después los santos profetas, los cuales anuncian el alma que Dios nos dejará de acabar la obra que ha iniciado, y no va a terminar de acabarla, anuncian, pero en realidad ¿qué anuncian? La venida del Verbo al alma. Los profetas son las llagas del Verbo que están impresas en todas las almas, a unos de hecho y a otros por afecto, a unos por amor, a otros por intención. Viven con varias señales, como hacen las llagas al Verbo.
porque imprimen figuras y efectos distintos. Las 5 llagas son para el alma como 5 profetas. La más grande es la del costado, y es David que predijo que no solo la encarnación, sino también la pasión y la resurrección y la ascensión del Verbo, y lo mismo así hace el alma, que desde este costado penetra en la venida, y por así decirlo, la encarnación que el Verbo quiere hacer de ella. Penetra la pasión, porque ve la pena que debe sufrir y con las penas del Verbo redimensiona y alivia sus propias penas. También penetra la resurrección, o sea, que comprende que sus obras resucitarán delante de las criaturas. Luego entiende, en cuanto a la ascensión, que sus operaciones no serán manifestadas solamente delante de las criaturas, sino también en presencia del Eterno Padre, el cual las hará contar en el paraíso por uno de sus siervos. Y luego vienen otros profetas y anuncian el Verbo en María, unos bajo una figura y otros bajo otra.